Recursos de electrónica. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo podcast, su podcast Recursos de Electrónica. Me presento, mi nombre es Gerardo Crisanto y seré su anfitrión en esta ocasión. En este primer capítulo abordaremos un tema que nos ayudará a introducirnos al mundo del análisis de la corriente alterna dentro de los circuitos electrónicos. El tema de hoy es la respuesta de los componentes R, L y C, resistencias, inductores y capacitores respectivamente, cuando entran en contacto con una señal alterna. Para desglosar este tema, abordaremos la diferencia entre el comportamiento de la corriente directa y la corriente alterna en cada uno de estos componentes. Explicaremos las variaciones en las gráficas de voltaje inducidas por cada componente y cómo estas variaciones afectan al momento de analizar estos circuitos. Sin más preámbulos, iniciemos con nuestro capítulo. Cuando hablamos de circuitos, ya sean electrónicos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos o de cualquier otro tipo, se nos viene a la mente una serie de componentes que al combinarse de una forma concreta, tienen la capacidad de realizar una tarea. Estos componentes usualmente se clasifican como activos o pasivos. Dentro de la electrónica, los elementos activos son aquellos que pueden controlar el flujo de electricidad. Tales son los transistores o los rectificadores. Contrario a ellos, los elementos pasivos no cuentan con esa capacidad. No pueden controlar la corriente, como por ejemplo los transformadores, los diodos, los condensadores, las resistencias y los inductores. De estos últimos tres hablaremos en específico en este capítulo. Los componentes pasivos tienen distinto comportamiento cuando se les aplican dos corrientes de distinta naturaleza, ya sea la alterna o la continua. En específico, las resistencias son los únicos elementos pasivos para los cuales la respuesta es la misma tanto en corriente alterna como en corriente directa. Ambas corrientes se rigen bajo la famosa ley de Ohm, la cual relaciona los valores de resistencia, tensión e intensidad. Se sabe experimentalmente que en todo circuito de corriente alterna, en el que únicamente existen resistencias puras, no se producen desfases en la corriente. Se dice que en una resistencia, la tensión y la corriente están en fase, o dicho de otro modo, la tensión y la intensidad alcanzan simultáneamente los valores máximos y nulos. Este comportamiento es exclusivo de las resistencias, ya que al analizar los inductores nos encontramos con algo totalmente diferente. Para contextualizar, un inductor, bobina o solenoide consiste en un conductor que la mayoría de las veces es magnético, el cual se enrolla en forma de espiral sobre un núcleo que no es conductor. Al aplicar una corriente directa en los extremos del inductor y mantener la tensión de esa corriente constante, este componente pasa a comportarse como un cortocircuito, como un conductor de resistencia nula, o como comúnmente se le conoce, un cable teóricamente ideal. En cambio, si se aplica una corriente alterna de forma senoidal, este componente introduce en el circuito una nueva resistencia, denominada inductancia, reactancia inductiva o impedancia de la bobina, la cual produce un desfase de 90 grados. Haciendo que la tensión se adelante a la intensidad un cuarto de periodo. Algo parecido sucede en los capacitores o condensadores, los cuales son elementos eléctricamente neutros. Esto quiere decir que dentro de él existen dos armaduras que poseen el mismo valor de carga. Una de ellas es positiva y la otra es negativa. Cuando un condensador se carga conectándolo a un generador, o una vez cargado se descarga a través de una resistencia, se modifica la tensión en sus armaduras, lo que conlleva a la recepción o cesión de carga. Cuando se trata de una corriente directa con una tensión constante en la misma, no se produce carga ni descarga alguna, es decir, no hay paso de corriente. Por lo tanto,
el condensador actúa como un elemento de resistencia infinita, o más comúnmente conocido como un circuito abierto. El efecto que se produce al aplicar una señal senoidal de corriente alterna a un capacitor es que el capacitor introduce en el circuito una nueva resistencia, denominada capacitancia, reactancia capacitada o impedancia del condensador, la cual, contraria a la de la inductancia, produce un desfase en la corriente de 90 grados, haciendo que la intensidad se adelante un cuarto de periodo respecto a la tensión. Con esta información podemos identificar las diferencias entre las gráficas de cada uno de estos componentes en contacto con corriente alterna. Resumiendo, cuando los elementos pasivos R, L y C entran en contacto con corriente alterna, en el caso de las resistencias, la gráfica seguiría quedando en fase. Los picos se encontrarían ubicados exactamente al mismo tiempo que en la señal original. En el caso de los inductores, la corriente presenta un desfase de pi medios, quedando atrasada el voltaje pero manteniendo su forma senoidal. Y en el último caso, el del capacitor, la corriente también se desfasa pi medios, pero en este caso queda adelantada en relación al voltaje. Muy probablemente te estés preguntando si este desfase afecta en algo al momento de realizar el análisis de circuitos de corriente alterna. Y la respuesta corta sería sí. De hecho, hay ciertas condiciones que determinan si un circuito de corriente alterna puede tener un análisis exhaustivo, las cuales son que las fuentes deben ser sinusoidales, deben de estar en régimen estacionario. Esto quiere decir que los fenómenos transitorios que se producen al momento de realizar la conexión del circuito deben de estar completamente atenuados al momento de iniciar el análisis. Y que todos los componentes del circuito deben ser lineales o trabajar en un régimen que permita considerarlos como tales. Al ser las resistencias, capacitores e inductores lineales, son los principales componentes utilizados para el control y diseño de circuitos que utilizan la corriente alterna. Por lo tanto, son las bases en las que se sustenta el análisis de estos circuitos. La forma en la que estos afectan en nuestro análisis recae en la forma en la que estos se resuelven. Para resolver un circuito de corriente alterna, el primer paso es sustituir cada uno de los elementos por su impedancia compleja, la cual está compuesta por una parte resistiva o real de la impedancia y una parte reactiva o reactancia de la impedancia. Es ahí donde, dependiendo si se trata de una resistencia, un inductor o un capacitor, jugarán un papel diferente al momento de definir sus impedancias complejas, donde los capacitores e inductores contarán con partes imaginarias y las resistencias no. Por medio de estos valores podremos analizar el comportamiento de nuestros circuitos. Personalmente, considero que la capacidad humana para construir modelos matemáticos que nos ayudan a interpretar la naturaleza es algo maravilloso. La forma en la que una curva matemática que describe una oscilación repetitiva y suave pueda ser empleada para el estudio, comprensión y predicción de los fenómenos que suceden en la naturaleza, tales como el sonido, la luz, la energía, el electromagnetismo, entre otros, es algo que me deja fascinado. En especial, cuando ésta juega un papel tan relevante dentro del análisis de la corriente alterna, al ser la forma de onda que, a pesar de entrar en contacto con elementos R, L y C, mantiene la misma forma. Es, sin lugar a duda, algo impresionante. El estudio de este tipo de circuitos nos permite ver desde diferentes perspectivas cómo un movimiento lineal alterno, que se analiza a través del tiempo, puede convertirse en una onda, y cómo cualquier tipo de onda, sin importar cuál sea su forma, puede expresarse de manera única como una superposición de ondas sinusoidales, de longitudes de onda y amplitudes definidas, facilitando así nuestra capacidad de realizar cálculos con las mismas. Es simplemente increíble.
Como recapitulación, un circuito de corriente alterna con resistencias mantiene la misma forma de onda y se encuentra en fase. Un circuito con capacitores mantiene la misma forma de onda, pero la corriente se encuentra desfasada a 90 grados. Más específicamente, se encuentra 90 grados por delante del voltaje. Y en un circuito con inductores, mantiene la misma forma de onda, pero el voltaje se encuentra desfasado 90 grados. Se encuentra 90 grados por delante de la corriente. Estas características definirán el comportamiento general de nuestro circuito y nos darán una pauta para encontrar soluciones al momento de analizar este tipo de circuitos. Bueno, este fue el tema del día de hoy. Me gustaría agradecerles por escucharme y quedarse hasta el final. Espero este tema haya sido de su agrado y que puedan acompañarnos en la siguiente sintonización de nuestro programa. Hasta luego. Este primer capítulo forma parte de la tarea número 3 de la materia de análisis de circuitos entregada el día 9 de agosto del 2020. Gracias por su atención. Las fuentes de información utilizadas en este podcast se encuentran en la descripción del mismo.